entrando a la clase número 3, hoy vamos a hablar sobre capas. Capas que me imagino que todos por lo menos la han tocado. Por lo menos han entrado a mirar qué se despliega allí, ¿no? Entonces la tenemos aquí, en esta parte. Y acá. Y aquí encontramos lo primero que son las propiedades de las capas, ¿no? Discúlpame, ¿existe alguna biblioteca donde encuentre uno todas las capas que uno necesita para aplicar en un proyecto? ¿O esas las ingenia uno en la medida que va avanzando por el plan? Mira, hay sistemas de capas ya configurados, ya configurados con todo. Sobre todo en Estados Unidos lo utilizan de esa forma, tienen sus códigos, son con códigos y todo. Pero pues aquí en Sudamérica somos como más desordenados, ¿no? Y más que todo las empresas son las que ponen como un estándar para trabajarlas, ¿no? Y en base a eso es que uno trabaja, en base a esas capas, y cada oficina puede variar su sistema. Entonces, pues, si uno es independiente, uno puede elaborar sus propias capas, su propio grupo de capas, y ese grupo de capas, su estado de capas, tenerlos, o sea, configurarlos una sola vez, ya, lo que uno sabe que por lo general va a utilizar, y simplemente cargarlos cada vez que yo voy a hacer un dibujo. Pero ya les voy a enseñar, y hay varias formas, ¿no? Porque también en la plantilla yo puedo cargar, ya puedo configurarla para que me queden mis capas ya listas, ¿sí? Yo entro, configuro, creo guardo mi plantilla y ahí queda. De todas maneras, al final les voy a enseñar cómo guardarlo con capas, pero sería una de las tantas configuraciones que podemos hacer. Entonces comencé. Aquí por defecto obviamente viene pulcro, ¿no? Porque ¿esto qué es? Esta es la configuración de la plantilla que abrimos. Viene en 0. Para crearlas, aquí en propiedades de capa, le damos clic a propiedades de capa. Y aquí tenemos varias cositas para trabajar. Lo primero, este grupo, que es para crear las capas, aquí, este primer grupo de 4, ¿sí? El primero es donde vamos a crear todas las capas. El segundo congela todas mis capas, o las que selecciono. El tercero las elimina, y el último las activa, es decir, las pone aquí activa. Es la que me va a poner para yo estar trabajando en el espacio de trabajo. ¿Ok? Entonces simplemente con darle un clic al primero, que es como un solecito, me va a crear las capas, ¿sí? ¿Cómo configuro esas capas? Pues me imagino ustedes ya lo han hecho, pero igual pues voy a decir, aquí el nombre, le puedo ir colocando el nombre. Entonces si yo voy a configurar mi grupo de capas, las que yo necesite, pues dependiendo de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si es de arquitectura, uno le va a, no sé, muro. Aquí. Discúlpame. ¿Existe algún ordenamiento en capas que le ayude a uno a estructurar el plano? Por ejemplo, la capa de las líneas para hacer el exterior del mar. Después las capas de todo el sistema complejo de información que tiene el plano, y etcétera. Todas esas, existen algunos layers que sean tipo prototipo, donde uno pueda
coger ese prototipo y que tenga ya las capas definidas. Yo les podría dar ejemplos en cuanto a planos arquitectónicos, los estructurales también tienen, ¿no? Pero, lo que les digo, o sea, cada quien debería formar como su grupo, porque eso es lo que hacen por lo general las oficinas o los arquitectos independientes, tienen su flujo de trabajo y entonces ellos mismos crean sus capas, entendiéndose qué es la capa, es agrupar un conjunto de líneas en un solo, como en una sola lámina, ¿no? Siendo la lámina invisible porque no se ve, pero es como decir colocar un croquis donde coloco los muros, encima pongo otro croquis o papel cebolla y coloco todo lo que son el mobiliario, encima de eso otro croquis o papel cebolla, pergamino, y coloco todo lo que son la vialidad. Pero todo junto, si yo tengo todas esas láminas juntas, voy a ver todo el dibujo, que es lo que pasa en AutoCAD. Voy a encontrarme todo el dibujo. Pero si yo saco una de las láminas, no se va a ver. Si saco la estructura, no se va a ver la estructura. Entonces, ¿cuál es la idea de la capa? Que la que yo seleccione o la que yo escoja sea que reúna la misma funcionalidad del elemento. Por decir muros, pues todos los muros en un mismo sitio. La estructura, las columnas en un solo sitio. Los detalles estructurales en un solo sitio. El texto acotado en un solo sitio. Y así. De todas maneras, cuando vayamos a configurar para realizar el plano que vamos a hacer, yo les voy a dar un ejemplo de cuáles son las capas que debemos utilizar. En este caso, como les digo, es una configuración de flujo de trabajo mía que ustedes pueden variarlo, ¿no? O sea, pueden añadirle o quitarle o según lo que ustedes más van a trabajar. ¿Ok? Entonces. En arquitectura me imagino que existen las normas para definir X tipo de muro de concreto, muro de estructural, muro liviano, muro. Pues sí, eso va más que todo en los detalles, ¿no? Porque, pues, en los detalles estructurales se pueden agrupar todo lo que son el tipo de, ya en el proyecto final, porque aquí sería como un anteproyecto, de los acabados. Entonces, dentro de los acabados entraría toda esa parte estructural de cómo va organizada los tipos de materiales, los tipos de concreto, todo eso. Igual eso lleva directrices, señalización, que son estas que tenemos aquí, para señalar, identificar de qué están formados todos los materiales que tiene el proyecto y la estructura. Porque no solo es la estructura, también son los acabados de piso, de muro, etcétera, ¿no? Cielo raso, sí, de todo. De paredes, de cubierta, de todo. Entonces, por eso es importante. Bueno, y así seguimos, ¿no? Aquí lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, aquí le coloco otra letra, ¿sí? Dándole doble clic, voy a hacer que mi mouse, dándole doble clic, yo entro a editar el texto, y si le coloco aquí, D, P, o sea, si le coloco cualquier letra, no importa, él me lo va a organizar en orden alfabético, ¿sí? Z. Aquí están desordenados, pero si yo le doy aquí a Name, me lo ubica. Descendente o ascendente. ¿Sí? A, D, L, P, Z. Para que sepa, nada más dándole clic aquí, se las ordena en orden alfabético. Bueno, aquí tenemos estas opciones de que si está encendido, para congelarlo, frizarlo, bloquearlo, pero estas las vamos a ver aquí afuera. Entonces no le vamos a dar mucho énfasis aquí ahorita. Y aquí en el color, pues muy sencillo, ¿no? Dándole clic aquí a color, pues también estas son configuraciones propias, ¿sí? Del flujo de trabajo de cada quien. Existen ya unas establecidas, pero pues
la pueden tomar como no, ¿no? O sea, la estructura por lo general roja, las cosas que son el mobiliario, pues puede ser un moradito y así. Esto es Aquí esta según capa código no. de, esto es según código de norma. No, lo que pasa es que es como algo estándar, pero es que como le digo, en Estados Unidos sí hay código de color y todo para las capas, ya viene preestablecido, ya. Y esto no es que yo le ponga así como le puse aquí, estructura, o el nombre que se me ocurrió darle, no sé, muros y ventanas, puertas, no. Él viene con un código, ¿sí? Y unos números aquí, o sea, organizado, ¿no? De hecho, yo se los voy a mostrar para mañana, se lo voy a mostrar para que lo vean la diferencia, lo diferente que es, pero es que es muy agobiante porque trae demasiadas capas. O sea, puede traer hasta 300 capas ahí. Y pues es mucho, ¿no? Y para los que están iniciando, pues se podrá imaginar. Entonces, por eso es preferible uno mismo realizar su grupo de capas, porque ya sabe cuál es la que va a utilizar, ¿no? Pero si uno está De hecho, trabajando... como bien dice aquí, pues en lo que es América, yo soy de México, Ajá. y acá pues no se emplea un código de colores, no hay No. una normativa que te diga qué color ocupar y tampoco qué tipo de línea. No. Eso ya lo colocas tú a tu criterio y más para proyectos arquitectónicos. Para proyectos de carreteras, de vías de comunicación, ahí sí, cada normativa tiene su código, digamos, para poder poner el tipo de línea y el color. Pero yo siento que esa parte de la normativa ya queda alejada del curso, porque normativas pues hay muchas. Y pues ya cada normativa te dirá cómo lo tienes que hacer, pero mientras no haya una normativa, por ejemplo, para un proyecto arquitectónico de una casa de habitación, pues tú puedes plantear el código y los nombres y los colores y el tipo de línea que quieras, como dice el arqui. Exacto, sí. Lo que pasa es que es aquí en América que pasa, en América del Sur, que, como les digo, ¿no? Somos más como light y un poco desordenados y esto, ¿no? En otras partes, obvio, no pasa. Pero entonces por eso nosotros aquí armamos nuestro grupo de capas y eso, incluso pues, como tú dices, el grosor de línea, que sí en realidad debe tener un grosor específico, pues ya actualmente, antes sí era como más estricto, ¿no? De que tenía que ser 0.2, de que bueno, y antes que era el rapidograph, 0.4 y la plumilla, pero ahora es casi que, bueno, como les parezca, que se defina más grueso, más delgado, que no se vea, con tal y salga la expresión en el plano, pues ya quedó, ¿no? Que no debería ser, porque entonces... Sí, ahora sí que... ¿Perdón? Sí, ahora sí que acá pues es más que nada conocer cómo se manejan las capas. Sí, claro. Que es lo que nos va a explicar arte. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno. Que fuera de cualquier normativa. Sí, la normativa, igual como les digo, mañana les muestro un pequeño ejemplo así de cómo viene. Eso es extenso, es una cosa abismal. Lo que sí se puede hacer aquí es que, por ejemplo, a mí una vez me pasaron una plantilla de estas capas ya con sus propiedades definidas y puedes andar, pues ahora sí que trayendo ya tu plantilla de capas definidas. Utilizando las plantillas que se tienen como mostrario. Sí, exacto. Eso sí, esas sí las vamos a tener porque son las que yo les voy a dar a ustedes para hacer el plan. Ándele, sí, haga de cuenta que es como si nosotros la hubiéramos armado, pero es la que usted nos va a pasar y esa nos va a servir de referencia. Exactamente. Pero bueno, igual tienen que saber aquí porque no saben si en algún momento tienen que modificar estos valores, tienen que hacerlo, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí la estructura. Claro. Sí. La expresión de los planos, lo que está cortando más grueso, lo que está más alejado, más delgado, ¿no? La expresión es importantísima. Por ejemplo, el mobiliario
súper claro. 0,10, bueno, mejor dicho, 0.3. Yo incluso a veces lo pongo hasta en 0.09. Los muros un poco menos que la estructura. Lo podemos colocar en 0.40 o 0.35. Y bueno, así sucesivamente. Aquí, ¿cómo cambiamos el tipo de línea? Podemos colocar una línea punteada. Entonces, vuelvo a darle aquí. Le damos clic aquí y colocamos el grosor de... no es que tiene el grosor de línea. Aquí le damos clic a continua, tipo de línea, y le damos a cargar. Al darle a cargar, vemos dos tipos de líneas, ¿sí? Las ISO y las que no son ISO. Entonces, si yo voy a trabajar con las ISO, siempre en ese plano, en ese proyecto, tengo que seleccionar solo las ISO. ¿Por qué? Porque la escala de cada una son totalmente diferentes. Entonces, si yo tengo la escala de ISO configurada para que se me vea en el plano y incorporo una de las que no es ISO, entonces una de las dos no se me va a ver en el plano. O sea, se me va a ver una línea recta. Entonces, pendientes con eso. Igual, cuando estemos configurando las líneas, yo les voy a mostrar la diferencia de eso. Pero de una vez para que sepan. Selecciono, le doy OK. Y aquí, importante, darle nuevamente OK. ¿Sí? O sea, seleccionar, darle clic para poderla cargar. Le damos OK y aquí ya está acá lista. Nunca dejar esto en default. Siempre colocarles el grosor, así sea lo más fino que sea, quitárselo, porque el default es una línea muy gruesa que al imprimir sale totalmente otra, o sea, gruesa, sale gruesa, más gruesa que incluso a veces los muros. Es que a la impresión cuando la línea no queda bien definida en las capas, la impresión sale muy pesada y no se puede leer lo que está expresando en el. Exacto, entonces, importantísimo eso. Jamás en default. Bueno, la capa 0 sí, porque nada debe ir en la capa 0. Bueno, nada. Entonces, bueno, ya teniendo eso así, vamos a cerrar aquí. Y aquí ya nos aparece nuestra lista de capas, ¿sí? Ok, entonces ahora quiero mostrarles, después de configurar esa parte de las capas, un ejemplo con la línea segmentada, que es con la letra, la que pusimos como letra D. Vamos a cambiar el color, porque ese color aquí no lo vamos a percibir. Ponerle un cian, el color azul celeste. Y vamos a hacer una línea cualquiera de 7 metros, por un ejemplo, por poner un ejemplo. Aquí está nuestra línea. Nuestra línea se supone que tenía que haber salido como segmentada, así que esta fue la que seleccionamos. La que tenemos aquí en nuestra barra de propiedades. Que no me agarró. Esta. Pero está ahí, en realidad sí está ahí. ¿Qué pasó? Hay un comando que se llama LTS, ¿sí? LTS. Con ese comando podemos entrar y modificar la escala del factor de la línea. ¿Ok? Porque aquí el problema es un problema de escala. Entonces vamos a poner 0.05 y ahí ya tenemos nuestra línea segmentada. ¿Ok? Porque muchas veces configuran las capas acá y resulta que colocan, bueno, así las líneas ocultas, líneas cubiertas, bueno, las que son segmentadas, los ejes, y cuando están dibujando, o sea, todo se ve una línea continua. ¿Y qué pasa y por qué? Bueno, es por eso, es por el factor de escala que tiene la línea. Y en este caso ya quedaría lista para usar, ¿no? Quería mostrarle ese pequeño detalle. Bueno, ya aquí vamos a pasar a lo que es el plano, un ejemplo de un plano que tengo acá, ¿sí? De una planta. Bueno, hay planta, fachadas, cortes.
Vamos a ver ahora las características o los elementos que tenemos aquí en la parte inferior de las casillas de las capas. Todos estos elementos, que si los sabemos utilizar ahorraríamos extremadamente tiempo, créanme. Pero a veces por falta del conocimiento del uso de esas herramientas, nos vamos por los caminos extremadamente largos. Ok, entonces comencemos. El primero es este que dice O, que es el del bombillito azul. ¿Sí? Vamos a traer la lupita para ver cada uno de ellos. El bombillito azul que está arriba, ¿sí? Y vamos a verlo verticalmente. Bombillo azul y luego el bombillito amarillo, ¿ok? Vamos a empezar con el bombillito azul. ¿Qué significa? Bueno, él me va a apagar la capa que yo toque. Entonces, le doy clic al icono y la capa que yo toque, él me la va a ocultar, ¿sí? Si seleccionamos la escalera, también la escalera. Si seleccionamos el mobiliario, también el mobiliario, ¿ok? Entonces, si yo reviso acá, esas capas me van a aparecer en alguna parte apagadas, ¿ok? Obviamente, si se dan cuenta, esta es una lista interminable casi. Bueno, hay unas más largas, ¿no? Porque al traer archivos de otras partes, ella va cargando con todo y capas, Entonces, tenemos que ir como depurando esas capas. ¿Ok? Bueno, para encenderlas, simplemente con darle clic aquí al bombillito amarillo, ya nos aparecen todas las que teníamos apagadas, sin necesidad de irnos aquí a capas, ni buscar cómo era que se llamaban, ni nada. Simplemente con cliquear ahí ya nos aparecen todas las capas. Luego tenemos una segunda franja, ¿sí? Donde encontramos estas láminas con una flecha hacia abajo, inclinada hacia abajo, y otra inclinada hacia arriba, como subiendo. Bueno, estas dos funcionan de la siguiente manera. Si yo le doy clic a Isolate, ¿sí? ¿El que me va a hacer? Me va a aislar esas capas y son las que me van a quedar en el modelo visibles. Ejemplo, le voy a dar clic activo y luego selecciono la que quiero ocultar. Por ejemplo, quiero ocultar esta, los muros, o estos muros, ya que estoy como lejos, muros. Ocultar no, la quiero dejar aislada, activa. Esta, los ejes y los árboles, no más. Le doy Enter y simplemente me dejó las tres capas que seleccioné de los elementos, los muros, los ejes y los árboles. ¿Ok? Aclaro que es diferente al apagar la capa, porque apagar la capa es la que yo esté tocando, es la que se oculta. Aquí no, aquí la que yo toque con Isolate, con esta herramienta, la que yo toque es la que me va a quedar visible, el resto no. ¿Ok? Entonces quiero que quede bien clarito ese aspecto, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero hay otra, a ustedes probablemente les pase de la siguiente forma. Aquí vamos a regresar otra vez al estado de capa que teníamos anteriormente, simplemente dándole un clic al icono inferior y ya me vuelven a aparecer todas las capas. Pero probablemente a ustedes no les aparezca ahí porque él tiene una configuración, ¿ok? Y eso se configura una sola vez. Ustedes entran aquí a propiedades de capa, entran aquí a la configuración y al darle ahí, aquí abajo, ¿sí? Tienen una opción de dejarlo apagado o dejarlo bloqueado, ¿sí? Incluso pueden seleccionar el nivel de transparencia de ese bloqueo de capa,
¿sí? Aísla las que tiene, pero se me va a ver una pequeña silueta de lo que tengo bloqueado en ese momento, ¿no? De lo que no quiero percibir. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con este. Le damos OK. Y vamos a hacer lo mismo. Isolate. Seleccionamos la que queremos que quede visible. Por ejemplo, esta, los ejes y la estructura. Ya, eso. Le doy Enter. Y si se dan cuenta, me queda como en una sombra tenue. Allí, se encuentra allí. Igual yo puedo trabajar mi plano. Ir trabajando, le añado cualquier cosa, ¿sí? Y no me afecta esos elementos, pero yo preferiblemente lo trabajo en el sentido off, ¿ok? En off. ¿Por qué? Porque me despeja todo el objeto y sencillamente lo veo con más claridad. Veo mejor lo que estoy haciendo. Entonces, para regresar nuevamente, le damos clic al icono inferior y ya está. Pero, importante, vamos a volver a configurarlo como lo teníamos anteriormente. Ok. Aquí en configuraciones, modo off. Quiero que miren bien dónde es que le tienen que dejar. Aquí en off. ¿Sí? Le damos OK. Y perfectamente, ya cuando le demos Isolate y vayamos a aislar alguna capa, ya sencillamente con darle Enter me queda totalmente oculto el resto de capas. Bueno, vamos a activarla nuevamente y pasamos a la tercera columna, ¿sí? Esta tercera columna apreciamos que es el frizz o el copito de nieve, ¿no? ¿Qué quiere decir? Me congela la capa, perdón. Me congela la capa. Al congelar la capa, ella la ignora totalmente, el programa ignora totalmente esa capa. Entonces, esa sería la diferencia entre este tercer icono, que es del copito, a el que es de apagar y encender. ¿Ok? No es lo mismo apagarlo, que de hecho si desplegamos la pestaña, lo tenemos aquí, ¿no? No es lo mismo apagar una capa que congelar una capa. O sea, es totalmente diferente, ¿ok? Es diferente. Entonces, aquí el programa me lo ignora. Y aquí simplemente la apaga, pero el programa es total consciente, porque no tiene conciencia, ¿no? Pero es total, lo toma en cuenta como si estuviera ahí activa. Les voy a dar un ejemplo de eso. ¿Cómo sería? Si yo apago, por ejemplo, estas capas, vamos a apagar los árboles, los ejes y, por decir, ¿qué más apagamos por aquí? Y bueno, los vacíos. Apagamos eso, ¿cierto? Ahora le voy a dar eliminar todo. Eliminar todo. Vengo aquí, que fue la última herramienta que no vimos, ¿sí? El borrador. También lo podemos activar con Enter. Pero en lugar de seleccionar, así con la herramienta de selección, voy a escribir all. Es decir, todo por si acaso tengo algún elemento por ahí de más que no lo seleccione. Y le voy a dar Enter. Y me pregunta que si, o sea, no me pregunta. Si yo le vuelvo a dar Enter, él da por hecho que lo quiero eliminar todo. Y de hecho me lo eliminó todo. Entonces yo vengo y voy a prender las capas. Yo digo, no, bueno, yo apagué las que quería que quedaran. Entonces voy a prenderlas y nada. Y yo, ¿y qué pasó? No me prenden. Reviso a ver si es que siguen apagadas y no
No están apagadas, están bien, están prendidas. ¿Qué pasó? Que el programa, cuando yo le di eliminar todo, también me agarró esas capas apagadas. Muy diferente, ¿sí? A yo hacer un freeze o congelar la capa. Si le doy clic al freeze y selecciono lo mismo, los vacíos, la vegetación y mobiliario, ¿verdad? Le doy enter y ahora sí le doy borrar o con enter también, all, enter, enter. Igual me borra absolutamente todo, pero aquí si yo activo con el del sol, que parece un solecito, ¿no? Claro, ahí se derrite el hielo y sale el sol. Con el del sol, vuelvo a activar las capas congeladas, le doy clic a ese icono y ahí sí me aparecen mis capas seleccionadas. Entonces, esa es la diferencia. Espero les esté quedando claro, ¿no? Ahora, regresamos, control Z. Vamos a ver el cuarto elemento, que es bloquear y desbloquear una capa. Bueno, ¿para qué me serviría bloquear y desbloquear una capa? Que sería el del candadito. Famoso candadito. Bueno, sí, este es muy sencillo de usar también. Si le doy clic al icono y selecciono la capa, por ejemplo, las columnas, que más que todo es la que vamos a estar bloqueando, las columnas, los ejes también, vamos a bloquear los ejes, ¿sí? Vamos a bloquear los vacíos. Ah, perdón. Ya me fue, perdón. Los vacíos, bloqueamos los vacíos. Tenemos que él deja la capa allí, pero si yo me acerco o algo, me pone un candadito, o sea, señalándome que la capa está bloqueada. Por más que yo quiera borrarla, suprimir, moverla, si yo quiero mover todo esto, o algo, no me permite hacerlo. ¿Y qué hace esto? Pues que yo pueda trabajar, por ejemplo, en muros o en lo que yo quiera, ¿verdad? Sin importar, por ejemplo, este muro, lo voy a mover, sin importar, mi eje quedó intacto, ¿sí? Sin importar lo que esté pasando allí. Si yo no bloqueo esta capa de eje, al mover el muro, tan solo un poquito, todo el eje se me va a mover. Entonces es importante que las capas que son, por lo menos estructurales, que la estructura yo no la debo mover ya a partir de estar diseñadas y ubicadas, utilizar esta herramienta. ¿Ok? Bueno, damos control Z. Y también podemos controlar la transparencia de esa capa. Si desplegamos aquí en Layer, en la flecha, vamos a encontrar esta barra que me indica el nivel de transparencia que yo quiero tener esas capas bloqueadas. Aquí prácticamente no tiene transparencia. Y si le doy casi al máximo, pues la sombra es muy, muy tenue, ¿no? Casi ni se ve. Eso ya es cuestión de ustedes y de gusto. Ok, ahora encontramos la última columna, ¿sí? Que vamos a encontrar en esta parte. Lo voy a señalar. Acá, esta columnita. ¿Qué me hace esa columna? ¿No? Bueno, las dos súper importantes. La primera, si yo le doy clic, ya que estoy todavía, siempre pendiente de darle escape para que no se les quede activo un comando y usen otro creyendo que es que les está fallando y no es que hay un comando de por medio. Le damos clic, ¿sí? Y vamos a seleccionar, por decir, la capa de ventanas y puertas. ¿Ok?
¿Y qué ha acontecido? Se ha activado en mi parte superior de capa. Es decir, activa la capa que yo seleccione, que yo toque, o la línea que yo toque y se encuentra en esa capa. Ejemplo, aquí estamos en puertas y ventanas, y si yo selecciono con la herramienta, le voy a dar clic porque miren, no se me activó, siempre mirando la barra de comando, siempre. Le doy clic y selecciono vegetación. Aquí arriba se me debe activar vegetación, nada más con darle clic. Le doy clic y se me activa vegetación. Es para no estar buscando la capa, sino simplemente selecciono el icono y yo digo, bueno, ya ahorita terminé muros, voy a trabajar mobiliario y ya, me paso a mobiliario. O voy a hacer una modificación aquí en estructura, entonces no tengo que buscar nada, sino venirme aquí a estructura. Claro, esta está aún estando bloqueada, pues me activa la capa, ¿no? Pero igual no puedo hacer nada en esa capa. O sea, sí lo puedo dibujar, pero lo que haga ahí queda porque no lo puedo modificar luego, ¿sí? Si se dan cuenta, de una vez queda del color del bloque, de la transparencia que seleccionamos para las capas bloqueadas. Y por más que yo quiera ahora modificar esa línea, si me quedo más arriba, más abajo, a la derecha, a la izquierda, no voy a poder, porque me quedo incluida en esa capa. Ahora sí, al darle clic, selecciono la capa que está bloqueada y ya me la desbloquea. Igualmente aquí selecciono, o con barra espaciadora igual, y la desbloquea. Aquí como que tengo otras bloqueadas. Clic y listo. Ok, perfecto. Ahora tenemos también otra herramienta que, pues, no muchos la utilizan porque la sustituyen por esta otra. Entonces, esta herramienta que está acá con una brochita, ella me copia las propiedades de la capa, me pasa un elemento a la capa. O sea, las propiedades no, las propiedades son estas que están de este lado. Muchas veces usan esta para pasar un elemento a otra capa, o sea, un elemento a la capa que yo deseo. Les explico, les muestro. ¿Cómo es eso? Si yo selecciono el icono, ¿verdad? Y yo quiero, no se me activó, le tengo que volver a dar. Ahora sí, ¿ven? Lo importante de ver la barra de comando. Yo quiero llevar esta capa a muros, por decir, o esta línea a la capa de muros. Entonces, yo voy a seleccionar esta capa, o esa línea, que la quiero pasar a la otra capa. Le doy Enter, selecciono la línea de muro, y ya está. ¿Ok? Si yo selecciono esta línea, ya está en muros. ¿Ok? Digan, sí, pero eso es lo mismo que hago con el match de propiedades. Porque simplemente yo quiero llevar la capa esa muros, entonces selecciono muros y ya al tocar la otra se me pasa a la capa de muros también, ¿no? Pareciera que es lo mismo, pero invertido el proceso, ¿no? Aquí hago invertido el proceso, pero no es lo mismo. Y les voy a enseñar por qué. Por ejemplo, yo tengo en mi estructura un círculo, ¿sí? Y ese círculo tiene una propiedad que no la tiene nada en la estructura, solamente ese elemento, que es la línea punteada, la línea segmentada, porque ahí donde yo la voy a colocar, la necesito ver de esa forma, ¿ok? Entonces, digamos que le ponemos este. Ahí está nuestro círculo. Y yo necesito llevar este elemento
a la capa de muros. Ya no me sirve en estructura. Voy a hacer una copia de este elemento para hacerlo en las dos situaciones. Y se nos presenta en las dos situaciones. Si yo quiero llevar esta a mi capa de muros, entonces le doy clic a la herramienta, le doy clic al objeto que quiero llevar, Enter, le doy clic a la otra capa, en este caso muros, y ya ahí me quedaría en muros. ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos este círculo, ¿verdad? Y este círculo se encuentra dentro de mi capa de ejes. O lo voy a llevar dentro de mi capa de ejes. Le doy clic, Enter, y la llevo a mi capa de ejes. Ok, clic, y ya aquí automáticamente está en mi capa de ejes. Y ya me lo cambió. Pero si yo tengo este mismo elemento, lo copio aquí y utilizo las propiedades. Si yo le digo que yo quiero pasar este círculo a muros, le doy clic y él me ha pasado absolutamente todo. Muy diferente si yo lo hago con este, le doy clic a mi elemento y lo llevo a mi capa de muros. ¿Ok? Entonces, ¿qué aconteció ahí? Como todo está por capa, él me va a llevar toda como usted dentro de mi capa. ¿Ok? En las propiedades. Pero las propiedades son muchas. Aquí él me lo hizo así, me lo mantuvo, porque, vale, control Z, porque todo está por bilayer. Por ejemplo, si yo tengo este elemento de un color distinto, voy a colocarle algo que se vea, es que hay colores que realmente no se perciben. Y le quiero colocar otro tipo de línea, por decir, vamos a ponerle, no, este es el mismo. Quiero uno que no sea tan parecido. Y igual quiero llevarlo a muros. Yo con esta herramienta le doy clic a mi elemento que quiero llevar a la capa de muros, le doy clic y él ya ahí, le doy clic a mi elemento, ¿sí? Para llevarlo a la capa de muros, le doy Enter, vuelvo a seleccionar a la capa que lo quiero llevar y ya está. Si yo selecciono este elemento, me debe salir aquí que se encuentra en la capa de muros, o si me paro al lado, me sale la información del elemento, que me dice que está en el layer de muros. Si yo le doy clic, está en muros. No me cambió nada de la configuración de las propiedades del elemento que tenía personalizadas, a menos que todo esté por capa, pero sí me lo puso en la capa que yo quería, ¿no? Que era en muros, que este elemento estuviera en muros. ¿Y por qué pasa eso? Porque en esta acción, cuando yo realizo con el comando MA, ¿sí? Resulta que cuando yo hago esto, tengo una infinidad de otras propiedades que tengo que revisar. Por ejemplo, le doy clic ahí, le damos aquí en las propiedades y en Setting abrimos y mira todas las que cambia cuando yo utilizo esa herramienta. No solamente la capa, me cambia el color, me cambia el tipo de línea, me cambia la escala de la línea, el grosor de la línea, la transparencia de la línea. O sea, me cambia absolutamente muchas propiedades que no debería cambiar cuando lo único que quiero es pasar este elemento a otra capa, más no que me cambie sus propiedades, a menos que, como les dije, que en esta parte permanezca todo
en esta parte de acá, todo permanezca por capa o bilayer, así como se encuentra en este momento. ¿Bien? Bueno, continuamos. Cerramos acá. Listo. ¿Listo? Listo por ahí. Entonces ya terminamos con el primer grupo. Ahora bien, si yo vengo y despliego esta pestaña nuevamente, porque ya la habíamos abierto para revisar la transparencia de una capa bloqueada, ¿no? Cuando la bloqueo, que es esta casilla que se encuentra acá. Pero en la parte superior de esa casilla, yo me encuentro, ya que voy a volver a abrirla, y la vamos a mantener fija con este pequeño, desplegamos, y con este pequeño alfiler que aparece ahí, la vamos a mantener fija para la explicación, ¿no? Igual cuando uno está trabajando ya con las capas y eso, podemos mantenerlo ahí, cualquiera de estas, ¿no? Tiene esa opción. Cuando estemos trabajando con cada una de ellas, la mantenemos fija y ya luego la quitamos. Bueno, tenemos esta serie de opciones también muy, muy útiles. Se las voy a mostrar con la lupita. A ver, agarremos la lupa. Y la lupa no me quiere ceder. No, está rebelde, ya vino. Ok, entonces aquí tenemos toda esta serie de herramientas también que utilizamos para el manejo de las capas. La primera, vamos a hablar de la primera. La primera es un control Z, pero de capas, nada más. No me deshace ninguna otra acción que no tenga que ver con las capas. Ejemplo, yo aquí, pues vengo aquí a las propiedades de capa y selecciono unas cuantas, ¿sí? Selecciono unas cuantas capas, ya que el mouse se pone rebelde a veces también. Entonces, por ejemplo, yo selecciono todas estas capas, ¿sí? Varias, todas estas, por decir algo, y a todas esas le pongo, vamos a decir que el color negro, ¿sí? Pongo un color negro, cambio el color, totalmente, o un azul, todas están en azul. Y también les pongo un grosor de línea de 1.40. Exageradísimo, ¿no? Pero bueno, le pongo ese valor. Al ponerle yo ese valor, pues ya mi dibujo, cuando salga, se me transforma. Si le doy clic al grosor de líneas que está aquí, ¿no? Recuerden que si el grosor de líneas no se ve en la pantalla, si se me ve todo del mismo grosor, lo puedo activar en el siguiente icono. Y si este icono en la barra de estado no se encuentra, lo puedo activar desde en la parte final de la barra de estado a mano derecha con las tres barritas. Le doy clic ahí y se me despliega todo el menú de opciones que yo puedo activar en mi barra de estado. Aquí ese específicamente sería Line Weight, que es este. Si le doy clic lo desactivo, se dan cuenta que aquí ya no está. Y si le doy clic vuelve nuevamente a activarse. Bueno. Ahora bien, entonces bueno, yo hice esto. Yo las configuré así, al principio me pareció excelente. Y me puse a trabajar aquí con otra cosa, me puse a hacer otros detalles. Bueno, otra variedad, bueno, aquí lo que sea, ¿no? No estoy haciendo algo específico. Y luego de esto, trabajé y trabajé mucho, mucho, mucho. Hice mis cambios de capa. Dije, no, bueno, voy a pasar esta para acá.
y voy a modificar esto, por decir así. Y ya después de un largo tiempo trabajando, me doy cuenta que no, que esta configuración de las capas no me sirve y ahora voy a perder todo el trabajo. No, mejor vengo aquí, a ver, voy a revisar. Ay, ¿de qué color era la fachada 3? ¿Cómo era el color? No recuerdo. ¿Sería verde o azul? No, no me acuerdo. ¿Y el grosor de línea cuál era? ¿Cero qué? No, no recuerdo. ¿15, 18, 20? No recuerdo. Y entonces allí, si le damos control Z, perderíamos absolutamente todo el trabajo que llevamos. Pero con esta opción, simplemente, al yo darle clic hacia atrás, él me va a cambiar en la configuración que yo le hice nada más a la capa. No se mete con el dibujo que yo esté desarrollando. En cambio, en el control Z, sí. ¿Sí? De igual forma, en control Z, si yo despliego aquí esta flechita, no necesariamente lo tengo que hacer por paso, control Z, control Z, control Z. No. Yo simplemente con venir aquí, despliego y buscar, o sea, si son muchos control Z que tengo que realizar o tengo que ir muy, muy atrás, pues busco hasta donde más o menos yo estaba trabajando, donde hice los rectángulos y ya ahí automáticamente se regresa hasta ese punto. ¿Ok? Pero para capas simplemente con este primer icono esencial para no tener que perder dibujos ya realizados. Ahora continuamos con el segundo, que es este que tiene un chulito acá. Bueno, básicamente este representa o nos sirve para activar una capa. ¿Sí? Muy fácil. Yo coloco, está en partición, es el que está activo. Le doy clic ahí y ahora me voy en los vacíos. Enter. Le doy Enter y luego a donde yo quiero llevar esa capa. Enter. Ya un segundo. Sí, me perdí. Entonces acá, que seguimos con el segundo icono que nos aparece allí, ¿sí? Que tiene un chulito. Acá lo tenemos. ¿Y para qué me sirve ese elemento? ¿Qué hace ese elemento? Bueno, ese elemento sencillamente, si yo le doy clic, ¿verdad? Miren la capa que está activa en este momento, una llamada partición. Bueno, ustedes saben, ¿no? Que mi inglés es malísimo. Bueno, esa que está activa. Al yo seleccionar ese comando, Light Curve, perdón. ¿Se dan cuenta en mi inglés? Bueno, Light Curve, le doy clic y ahora le voy a decir que yo quiero llevar esta capa de vacío a la capa que está activa. Entonces, si yo le doy clic automáticamente y Enter, me la lleva a Partition. Igual pasa con este. Si le doy clic a la capa que yo quiero pasar a la que está activa. Si yo activo aquí otra capa, que es muy diferente a activar la capa, si se dan cuenta, esta es para llevar a la capa que esté activa, ¿sí? Y aquí es para activar una que yo quiero que se active. Es decir, si yo quiero activar la de vacío, utilizo esta de aquí arriba, que tiene la bolita. Le doy clic, Enter, y active la capa vacíos. Ahora quiero llevar esta capa que está aquí en azul, la que acabo de transformar, a esa de vacíos nuevamente. Le doy clic, Enter, y ahí está. Le doy clic, Enter, y ahí está. ¿Sí?
sea, 2 veces Enter, ¿no? Por ejemplo, le doy clic a este elemento, Enter, y aquí ya me la puso en la capa de vacío. Si yo selecciono aquí y me paro aquí, está en la capa de vacío, pero como es un bloque que vino de otro color, hay que configurarlo diferente. Bueno, entonces sí, ¿me entendieron este pedazo? El primero que vimos, que fue con el círculo encima, es para llevar es para activar una capa. Es decir, yo toco un elemento y ese elemento en la capa que esté es la que se me va a activar. Ejemplo, nuevamente, aquí las puertas y ventanas, y se me activa puertas y ventanas. En cambio, el que tiene el chulito, lo que hace es llevarme el elemento a la capa actual activa. Es decir, le doy clic a este y ahora llevo, por ejemplo, este vacío a puertas y ventanas. Le doy Enter y me llevó a la capa que está actualmente activa. ¿Ok? Quiero que sí vean esas pequeñas diferencias, porque después así como que no, pero eso hace como lo mismo, pero es muy parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo yo llevarme un elemento a una capa que ya está establecida, ¿sí? A yo activar una capa. Bueno, es diferente. Porque aquí tendría que buscar la capa, a ver dónde está. ¿Ok? Y aquí de igual forma, ¿no? Si yo voy a seleccionar un elemento y llevarlo a la capa que está activa, bueno, ahí ya estaba, ¿no? A la capa que está activa, por ejemplo, Enter. Es muy diferente tener que venir aquí, desplegar esto, y así este muro tengo que buscar muro para poderla activar. ¿Ves todos los pasos que me estoy ahorrando? Como 4. Para nada más hacer esto mismo que hace esta herramienta. Entonces, importante que lo tengan presente. Entonces, aquí yo quiero activar, por ejemplo, vacíos, porque quiero llevarme esto nuevamente a la capa de vacíos. ¿Viste? Tan rápido que lo hice. Lo llevé a la capa vacíos y sin necesidad de desplegar aquí nada. Vuelvo a repetir. Vamos a repetir esa parte. Estas dos líneas se encuentran en la capa de muros. Si yo la selecciono, aquí me doy cuenta que está en la capa de muros. Pero necesito que estén en la capa de vacíos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Fácil. Simplemente, y aquí vamos a suponer que la capa que está activa es la capa de muros. ¿Sí? Por eso me quedaron estas ahí, en la capa de muros. Entonces, esta es la que está activa, muros. Pero yo quiero llevar estas dos líneas a la capa de vacíos, sin tener que buscar aquí. Entonces, sencillamente yo activo la capa de vacíos con esta herramienta, clic, repito, activo la capa de vacíos, aquí la activo sin necesidad de buscarla con el chulito, le doy clic, se me activa, clic, enter, se me activa, ya va. Sencillamente, yo tengo que activar la capa de vacíos, entonces con el icono de arriba le doy clic, activo la capa de vacíos, luego me vengo con el chulito, le doy clic y selecciono las líneas que están en la otra capa, le doy enter y ya se me pasaron a mi capa de vacíos y sigo trabajando en mi capa de vacíos, a menos que yo quiera trabajar en otra y entonces le doy clic otra vez al círculo y digo, no, ya ahorita voy a trabajar, me voy a pasar a trabajar con muros. Enter. Bueno, escogí un medio muro, entonces entré al medio muro. ¿Ok? Espero que esa parte les haya quedado clara. Pasamos al tercero que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y el tercero son dos círculos, dos circulitos. Que ahorita probablemente no le vamos a ver mucha función, ¿no? Pero lo que hace es hacer una copia de la misma capa.
Entonces, por ejemplo, y todo esto quedó en muros. Ya que tengo la configuración de todos los azules. Entonces, miren ya todo lo que he hecho, ¿no? Y nada más con darle aquí al preview de capas, quiero regresar al estado de capas que tenía la configuración de los colores anteriormente. Y ya ahí volví. Fue todos los clics que les di y no me cambió nada de lo que yo ya anteriormente había modificado. Bueno, ¿qué me hace esa herramienta? Me une todas las capas que yo seleccione distintas a una capa. Es decir, por ejemplo, tengo el mobiliario, selecciono todo el mobiliario, selecciono todos los vacíos y selecciono las escaleras. Le doy Enter y todo eso lo quiero llevar a mi capa de muros. Le doy clic y ahí está. Todas esas 3 capas me las pasó a la capa de muros. Es decir, me une varias capas a una sola. ¿Sí? A una que yo quiera llevarlas, ¿no? Por eso que la configuración de capas al principio es lo principal. O sea, yo no puedo abrir un dibujo y empezar a dibujar sin antes haber configurado las capas. Es lo primero. Yo abro un dibujo, miro las unidades de inserción y configuro mis capas. Pero hay varias formas de configurarlas que ya les voy a estar diciendo para hacerlo una sola vez y no tener que estar en eso. Para eso también las plantillas, cuando grabamos aquí las plantillas que les mencioné al principio, esa plantilla debe quedar aquí al final, que es la personalizada, la de nosotros, ¿sí? Y nada más con darle clic ahí, se va a abrir nuestro espacio de trabajo ya listo con las capas nuestras, ¿sí? Con las que nosotros configuramos, que es la que vamos a realizar cuando comencemos con los planos, que ya estamos a punto. Ese es lo primero, configurar todo el espacio de trabajo, crear nuestra plantilla, y con nuestra plantilla nos ahorramos casi el 50% del trabajo, con decirles eso. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Ahora nos queda la última parte, que es eliminar pues una capa, ¿no? Que es lo mismo que aparece aquí en mis propiedades de capa, ¿no? El mismo icono en esta parte superior de eliminar capas. Bueno, entonces simplemente con darle un clic a ese elemento, yo anulo o borro, elimino esa capa, esta capa, etcétera. Puedo eliminar la cantidad que yo quiera de capas, ¿sí? Ahora, vamos a retroceder porque no queremos esto. Y vamos a enseñarles algo súper esencial en las capas que en el momento de estar trabajando en proyectos complejos que tienen instalaciones eléctricas, el mobiliario, instalaciones sanitarias, mejor dicho, todo, está todo acotado, tiene mucha carga de elementos, podemos elaborar lo que se llaman los estados de capa, que es el estado actual en el que se encuentra el elemento. Ejemplo, yo quiero, por ejemplo, un estado de capa que no tenga ni ejes ni mobiliario, ¿sí? Se me queda todo el resto. Entonces, con lo que ya hemos visto, ¿verdad? Vamos a utilizarlo para hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, con el primero, Isolate, el segundo de la fila que vimos, le damos clic y, bueno, yo quiero ocultar los vacíos, quiero ocultar las escaleras, el mobiliario también no lo quiero, dejo las puertas y ventanas, y supongamos que no quiera tampoco ni el texto, ni las cotas, ni nada de eso, ¿ok? Entonces, perdón. ¿Cómo hago eso? Entonces me vengo aquí a Isolate y selecciono lo que quiero que se quede. Nada más quiero a las columnas, a los muros, bueno, seleccioné el hash,
a los muros y a la escalera. No más, yo eso es lo que quiero. Le doy Enter y así yo quiero que me quede un estado de capa. Listo, ya no tengo que hacer más. Entonces, ¿cómo hago? Despliego en esta casilla, ¿sí? Aquí yo ya tengo varios estados de capa, pero para enseñarles a ustedes un nuevo estado de capa y le coloco el nombre. A este lo voy a llamar muro. No, yo tengo uno ahí de muros y estructura. Le voy a poner Diose 1. Ok, Diose 1. Luego digo, bueno, voy otra vez a activar todo y voy a crear otro estado de capas que solo me encuentre con mis ejes y mis cotas, nada más. Quiero mis ejes, mis cotas y mis letras, mi texto, ese texto. Nada más, no quiero más nada. Entonces, le doy Enter, ¿sí? Aquí tengo mis ejes. Si quiero aislar, bueno, aquí es porque está en otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que está en una capa que no debería estar, esto que está en una capa que no debería estar, yo debería llevarla, por ejemplo, esto, ¿sí? Selecciono, le doy Enter y me lo coloco, no. Por ejemplo, este, entonces le doy aquí al icon, selecciono y está en mi capa de texto. Pero esto no debería estar en la capa de texto. Ahí bueno. Yo tengo este así. Entonces, este que me queda así, le voy a colocar un nuevo estado de capa. Usted le va a llamar Diose 2. Claro, puede llamar como yo quiera, ¿no? Ejes estructurales, etc. Diose 2. Y entonces vuelvo a activar todas las capas nuevamente. Cuando yo despliego aquí, ¿qué me doy cuenta? Que no, yo, bueno, quisiera trabajar con la estructura nada más. Ah, bueno, listo. Hice un estado de capa aquí. Lo voy a colocar 2. Listo. Nada más me regreso al estado de capa y me cambia. Vuelvo otra vez, despliego la pestaña y me voy al otro estado de capa, ¿sí? Que es los muros y estructura, lo que yo haya dejado. Luego digo, no, bueno, ya hice lo que tenía que hacer aquí. Todas las modificaciones que yo haga aquí, obviamente se mantienen. Y entonces, no sé, que quise aquí intervenir con un elemento, un sólido, otro hasta acá, ¿sí? O quise estirar esto para acá, quise estirar esto, no sé, hago estos cambios así, ¿sí? Y bueno, ya trabajé limpiamente, tal, lo configuré y ya. Entonces después yo digo, no, ¿sabes qué? Yo, ay, perdón, que me desplegué donde me... necesito irme para la parte del mobiliario. Y aquí el mobiliario, digo, no, yo voy a eliminar esto, o sí, voy a eliminar esto, y bueno, ya. Y por último, entonces, regreso a mi estado normal de capas, ¿sí? También tengo muros estructurales aquí, pero para que vean que siempre se mantiene mi capa. Entonces le doy prender a todo porque aquí, pues como hay cosas apagadas y eso está así. Pero entonces nada más con darle prender a todo y el insulate ya está otra vez activo todo y con las modificaciones que realicé, ¿sí? Entonces, pues eso es importante aprender a manejar eso, muchachos, de verdad. Tienen que hacerlo, tienen que practicar y tienen que aprender a trabajar de esta forma, porque es la forma más rápida. Al principio se les puede enredar un poquito porque están aprendiendo, lógico, como todo, ¿no? Cada vez que uno está aprendiendo algo nuevo, pues el cerebro como que se resiste un poco, pero ya luego es lo mejor, ¿no? Lo más práctico. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a ver acá? Igual ya saben que todas las preguntas que me realicen las pueden colocar en Telegram.
Y también agradezco comentarios en Hotmart para que me coloquen sus comentarios con respecto a las clases, a cada clase. Estamos para mejorar, así que acepto cualquier inquietud, inconveniente que tengan, por favor me lo hagan saber a la brevedad. ¿Ok? Bueno, continúo acá. Otra cosa que quería mostrarles era aquí en las propiedades de las capas, tenemos una opción que son los filtros. Bueno, acá están los filtros, aquí. Y estas tres carpeticas son fundamentales. Hoy vamos a ver estas dos, ¿sí? Las dos, la segunda y la tercera, de este juego de tres carpeticas que se encuentran ahí. De estas tres vamos a ver estas dos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Muy sencilla, yo tengo aquí una establecida, pero esta la voy a eliminar para que lo tengamos desde cero. Así les debe aparecer a ustedes, ¿sí? ¿Qué hacemos con los filtros? Pues como les dije anteriormente, aquí hay una variedad de intensas. Hay configuraciones ya establecidas, normas para las capas, para el tipo de línea, el grosor, que ya están establecidas con unas especies de códigos, tienen sus códigos, no dice así como lo primero que a nosotros se nos viene a la mente, ¿no? Que columna, bueno, la de columna, que proyección es la de proyección, que el símbolo es el símbolo, no. Son códigos establecidos y bueno, eso es una lista interminable, que de hecho me comprometo a buscarles una para que ustedes vean un ejemplo de eso, de lo que es la configuración de capas establecidas. Pero acá en Latinoamérica, lamentablemente, no llevamos ese orden tan estricto como otros países, que en realidad sí se basan bajo esas normas y las cumplen, ¿no? Nosotros no. Y cada vez lo hacemos más a lo personal, ¿no? Lo personalizamos cada vez más. Pero bueno, sin embargo, sí hay unas recomendaciones para seguir nosotros, ¿no? No nos vamos a enredar con usar ese poco de código, toda esa serie de capas y eso, ¿no? Igual, para eso son interminables, pueden haber incluso hasta 200, 500 capas. Entonces, no, con 20 que utilicemos es más que suficiente. Lo que sí tenemos es que configurarla de tal manera que quede ya establecida para dibujos futuros que tengamos que realizar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirven aquí los filtros? Pongamos que, bueno, en el dibujo se encuentra, entonces yo abrí el dibujo y tenía todo esto. Y resulta que yo en realidad me voy a dedicar a usar 3 capas, nada más, 3. No necesito ver todo ese poco de capas. Entonces, bueno, justo aquí, en la segunda carpeta, yo le voy a dar clic y voy a crear un filtro, un grupo para ese filtro de capas. Entonces, un filtro para ese grupo de capas, mejor dicho. Entonces le voy a poner aquí un nombre. Le voy a poner grupo 1. ¿Ok? Y ahora me entro otra vez a donde se encuentran todas mis capas, que este va a estar por defecto allí. Y voy a seleccionar las que yo necesito. ¿Sí? Con control puedo seleccionar varias. Entonces necesito esta, necesito texto, y bueno, ¿qué otra necesito? Arbusto. Ya. Con clic izquierdo lo arrastro hasta donde dice el grupo, la carpeta que acabo de crear, y listo. Al entrar en ese grupo, tengo solamente mis capas seleccionadas. Incluso si yo despliego aquí, esas son las únicas que voy a conseguir. Obviamente está mobiliario porque era la que estaba activa, pero si yo cambio o activo alguna otra, ya al desplegar el mobiliario no se me va a encontrar ahí. Simplemente las que tengo acá y las podemos chequear, ¿sí? Están las mismas, son las mismas.
no es que se me han borrado de aquí, aquí se siguen manteniendo, no es tampoco que estoy haciendo una copia aquí, no, sencillamente estoy como separándolas, ¿sí? Pero ellas en el sistema son las mismas, están las mismas, simplemente que omitiendo las que están acá que no me están funcionando, ¿ok? Ya saben, las preguntas que tengan para realizarme, voy a estar atenta en Telegram, me las pueden todas realizar en Telegram. Y para los que, pues, lleguen después del grupo de Telegram, pues me lo pueden consultar ahí en la plataforma de Hot. Ok, ahora sí, continúo. Bueno, esto es esencial, ¿no? Con estos grupos. Que aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Pues yo puedo guardar este estado de capas, porque ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un estado de capas. Esto aquí es un estado de capa. Estado de capa, ¿por qué? Porque es el estado en el que se encuentra el dibujo. O sea, cómo están las líneas, de qué color están las líneas, el grosor de las líneas. Pues es un estado de capas. Así está mi dibujo en este momento. Si yo llego a cambiar cualquier configuración, ese es otro estado de capas, ¿sí? Si yo prendo, apago, bloqueo capas, otro estado de capas. Entonces, este estado de capas, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Guardarlo. Pero me va a guardar, pues, absolutamente todas estas capas, ¿no? Como les digo, no es que guardo solamente este grupito, sino me va a guardar todo este grupo de capas. Entonces, ¿cómo yo realizo eso? Yo vengo acá al tercer icono, le doy clic y abro Manager State o estado de capa, ¿sí? Y aquí tengo todos mis estados, los que hice incluso cuando estaba aquí en el layer, ¿no? O sea, cuando estábamos trabajando acá, ¿sí? Creando los estados de capa, aquí me aparecen. ¿Por qué? Porque estos son los estados de capa, aquí están. Entonces yo puedo seleccionar cuál de estos estados yo me quiero llevar, ¿sí? Exportar. ¿Para qué los quiero exportar? Para luego ese archivo poderlo cargar en cualquier otro dibujo. Incluso lo puedo colocar en una memoria USB y ese estado de capa, y yo abro un archivo en otro computador, introduzco el USB y cargo mis capas en el archivo, que no me tardaré ni 2 minutos, ni 1 minuto, menos de 1 minuto. Entonces, por ejemplo, vamos a llevarnos el estado de capa de Diose 2, que fue el que hicimos acá. Lo voy a exportar, si le damos a exportar y lo llevamos a una carpeta, ¿ok? Aquí, importante, que la segunda casilla que tenemos acá, esta segunda, siempre tiene que estar .las, el tipo de archivo .las, importante, .las, ¿ok? Para yo poderlo abrir y que me aparezca. Bueno, aquí lo voy a guardar, está en documentos, guardar. Listo. Ahora le doy cerrar acá. Y si abro un nuevo dibujo, me doy cuenta que aquí en las capas simplemente me va a aparecer la capa 0 por defecto porque esa es la plantilla, ¿sí? La plantilla acá hizo que estoy utilizando, por defecto esa es la configuración, por eso es que no me carga ninguna otra capa. Entonces, entro aquí a las propiedades de capa o también puedo entrar aquí en acceso rápido, que lo activo con esta pestaña desplegable, ¿sí? Entro, le doy clic y ahora entro en el tercer icono nuevamente, aquí en el tercero, perdón, en el tercero, aquí que tiene las dos hojitas y este cuadrito aquí, que es mis estados de capa. Al entrar aquí, no me aparece nada, está todo en limpio, porque aquí no he hecho ningún estado de capa, ni nada, no he hecho ninguna capa. Entonces le doy importar, es decir, vamos a traer el estado de capa que tengo guardado, en una USB o en donde sea. Vengo acá y no veo el archivo, ¿por qué? Porque como les dije, no es DWG, sino
es .lat. Entonces tengo que cambiarlo. Aquí despliego la pestaña y lo cambio a .lat. Ahora sí, lo busco y busco Diose 2. Selecciono, abro, aceptar, restaurar capas. Y ya tengo todos mis estados de capa. Tengo el estado de capa de Diose 2 más todas las capas que tenía, ¿no? Pero el estado de capa permanece. Es decir, yo en Diose 2 creo que tenía solo los ejes y las cotas activas prendían el texto. Pero aquí ya sabemos que simplemente cerramos y con el bombillito, el segundo, activamos todas las capas y por si acaso alguna que esté escondidita por ahí, pues yo ya sé, ¿no? Yo guardo mi estado de capa como yo quiera que ya quede. Y ahí ya nos quedan todas nuestras capas. ¿Ok? Más los grosores de línea. Lo único es que sí, la línea por defecto la coloca el tipo de línea en continuo. Entonces ahí configuramos nuestro tipo de línea. Pero ya después les voy a enseñar a hacer la plantilla, así que no se preocupen, tranquilos, pero sí me interesa que tengan presente todos estos pasos, porque como se dan cuenta, todo lo que nos ahorra. O sea, ustedes tienen que internalizar estos pasos para que les ahorre mucho, mucho tiempo en el dibujo, sean más eficientes y productivos dibujando en AutoCAD. ¿Ok? Entonces, sin más, pues todas las preguntas y dudas las espero, ya saben, y nos vemos en la próxima clase. Chao.